El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El primer versículo del Salmo 91 nos revela un poderoso secreto de los hijos de Dios: moran en la presencia del Altísimo. No se trata de una visita pasajera, sino de una vida cimentada en la intimidad con el Señor. Morar significa permanecer, habitar, hacer de la presencia divina el lugar seguro donde descansa el corazón. Es en este lugar secreto donde el alma encuentra verdadero descanso. El salmista habla del lugar secreto del Altísimo, y esto señala un lugar espiritual inaccesible para el enemigo. Mientras el mundo busca refugio momentáneo en las riquezas, los placeres y el poder, los hijos de Dios saben que solo el Altísimo es su refugio eterno. Morar en este lugar secreto es vivir por fe, creyendo que ninguna sombra de maldad puede extinguir la luz de su presencia. La expresión sombra del Omnipotente revela cuidado y cercanía. Así como una sombra nos cubre y nos protege, Dios extiende su poder ilimitado sobre nosotros. Cuando nos ponemos bajo su sombra, nos protegemos del agotamiento y del calor abrasador de las luchas de la vida. Es un descanso que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que el Todopoderoso nos sostiene. Morar en la presencia de Dios requiere entrega. No se trata solo de buscar refugio cuando surgen problemas, sino de decidir vivir constantemente bajo su guía. Es un estilo de vida moldeado por la oración, la palabra y la obediencia. Quienes eligen este camino encuentran estabilidad en medio de las tormentas, porque saben que cuentan con el apoyo del Todopoderoso. Este versículo nos enseña que la verdadera seguridad no está en manos de los hombres ni en las estructuras del mundo, sino en Dios Todopoderoso. Morar en su presencia es experimentar paz en tiempos de guerra, calma en medio del caos y confianza cuando todo a nuestro alrededor se tambalea. Quienes viven a la sombra del Todopoderoso descansan en completa victoria. Versículo 2. Diré del Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en Él confiaré. Aquí el salmista declara, con convicción, quién es Dios para él. No se trata de una creencia vaga, sino de una confesión de fe viva y personal. No habla del Señor como un Dios lejano, sino como mi Dios. Esta apropiación de la fe es esencial. No basta con saber quién es Dios, es necesario reconocerlo como el Señor de la propia vida. La expresión, mi refugio, alude a la seguridad en medio de la adversidad. El refugio es un lugar de protección cuando los enemigos lo rodean y el peligro amenaza. El salmista comprende que no hay refugio más seguro que la presencia de Dios. Este refugio no es frágil ni temporal, sino eterno e inquebrantable. Cuando declara que Dios es mi fortaleza, afirma que encuentra fuerza en el Señor. La fortaleza es símbolo de protección contra los ataques, pero también de resistencia. Aquí aprendemos que no necesitamos depender únicamente de nuestras propias fuerzas, porque el Señor es la fortaleza que sostiene a quienes confían en Él. El versículo termina con la frase, en Él confiaré. La confianza en Dios es el fundamento de la fe cristiana. Confiar es descansar sin reservas, incluso cuando la lógica humana no encuentra salida. Es poner la vida entera en las manos de aquel que nunca falla. Esta confianza no es ciega, sino que se basa en el carácter fiel e inmutable de Dios. Aprendemos en este versículo que nuestra fe debe ser práctica y confesada. Debemos abrir la boca y declarar quién es Dios para nosotros, nuestro Dios, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Cuanto más declaramos esta verdad, más fortalecemos nuestra fe y expulsamos el temor. Quien confía en el Señor no será sacudido, porque su vida está cimentada sobre la roca eterna. Versículo 3, porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste mortal. En este versículo, el salmista demuestra el cuidado activo de Dios por sus hijos. El lazo del cazador simboliza trampas sutiles, invisibles a los ojos humanos. Esto también aplica a las trampas espirituales, las tentaciones y los planes del enemigo contra la vida del creyente.
Pero Dios, en su soberanía, libra a los suyos de estas trampas antes de que se den cuenta. El lazo habla de algo que nos ata y limita, robándonos la libertad. ¿Cuántos viven hoy atrapados en el miedo, la ansiedad, la adicción y la opresión del alma? Sin embargo, la promesa es clara: Dios nos libra del lazo. Esto significa que ningún poder del enemigo es capaz de aprisionar definitivamente a quienes confían en el Señor. Él rompe cadenas y abre caminos de escape. La peste mortal representa enfermedades, calamidades y destrucción repentinas. En tiempos bíblicos, las plagas podían devastar ciudades enteras. Espiritualmente, también enfrentamos plagas que amenazan nuestra mente, fe y esperanza. Pero el Dios que sana y restaura garantiza la liberación a quienes moran en su presencia. Reconozcamos que la promesa no es que nunca veremos trampas ni enfermedades, sino que estaremos libres de ellas. Esto nos enseña a vivir con confianza, incluso en tiempos de crisis. La fe no niega la realidad del peligro, sino que cree en el poder de Dios que nos protege en medio de él. Así, podemos vivir en paz, incluso cuando el mundo está sumido en el caos. Por lo tanto, este versículo nos recuerda que el Señor es nuestro libertador. Él es quien rompe las trampas invisibles y nos protege de las fuerzas destructivas que amenazan nuestra existencia. Quienes confían en Dios no tienen por qué vivir con miedo, porque el Todopoderoso ya ha provisto la liberación antes de que el enemigo siquiera planifique sus planes. Versículo 4: Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas te refugiarás, su verdad será tu escudo y adarga. Aquí se describe a Dios con una imagen tierna y poderosa, como un pájaro que cobija a sus polluelos bajo sus alas. Esta metáfora revela cuidado, cercanía y calidez. El Señor no es solo un Dios distante, sino un Padre que acoge y protege a los suyos en tiempos de peligro. Quienes se refugian bajo sus alas encuentran descanso y seguridad. Estar cubierto por las plumas del Altísimo significa estar protegido en su amorosa presencia. Así como los polluelos no se valen por sí mismos, sino que dependen completamente de su madre, nosotros estamos llamados a depender completamente de Dios. Es bajo estas alas que encontramos paz, incluso cuando soplan vientos contrarios. El texto también afirma que su verdad será tu escudo y adarga. La verdad de Dios, revelada en su palabra, es la defensa contra las mentiras del enemigo. El escudo protege contra los ataques frontales, mientras que el adarga es la defensa de la proximidad. Esto significa que la palabra es eficaz contra ataques grandes y sutiles, contra afrentas visibles e invisibles. Confiar bajo las alas de Dios no es pasividad, sino fe activa. Es elegir creer que su protección es suficiente, incluso cuando todo a nuestro alrededor dice lo contrario. El escudo de la verdad nos mantiene firmes ante la duda, la incredulidad y las voces falsas que intentan desviarnos. En él reside nuestra seguridad espiritual. La palabra de Dios nos muestra aquí que la protección de Dios es completa, emocional, espiritual y física. Él nos cubre con amor, nos guarda con poder y nos defiende con verdad. Bajo sus alas, no hay lugar para el temor, porque su palabra es un escudo que repele cualquier ataque del enemigo. No temerás el terror nocturno ni la flecha que vuela de día. Este versículo habla del poder de Dios para quitar el miedo del corazón de quienes confían en Él. El terror nocturno representa peligros ocultos, amenazas invisibles y los temores que surgen cuando la oscuridad cubre la tierra. La noche simboliza incertidumbre, pero el Señor promete que su pueblo no se dejará vencer por el miedo, porque su presencia es una luz que disipa la oscuridad. La flecha que vuela de día representa ataques visibles, situaciones inesperadas que nos afectan directamente. Así como una flecha se dispara para herir, hay circunstancias, palabras y persecuciones que intentan derribarnos. Pero el salmista afirma que no debemos vivir en pánico ante estas amenazas, porque el Señor es nuestro protector en todo momento. Cabe destacar que la promesa no es la ausencia de terrores ni flechas, sino la ausencia de miedo ante ellos.
Esto demuestra que la fe en Dios no elimina las batallas de la vida, sino que nos da valor y fuerza para enfrentarlas. Quienes descansan en el Altísimo aprenden a vivir con confianza, sabiendo que ninguna arma lanzada contra ellos prosperará. El terror de la noche también puede simbolizar los ataques de la mente, insomnio, ansiedad y pensamientos que roban la paz. Pero quienes moran al abrigo del Altísimo encuentran descanso, sabiendo que Dios los cuida. La flecha del día puede simbolizar presiones externas, exigencias, persecuciones e insultos. Pero la promesa es clara, no tenemos por qué temer. Este versículo nos invita a vivir libres del dominio del miedo. De noche o de día, oculto o visible, nada puede paralizar a quienes confían en el Señor. Él es la seguridad inquebrantable que protege nuestra mente, cuerpo y espíritu. En Dios, encontramos la valentía para afrontar la vida sin doblegarnos ante el terror ni las flechas del enemigo. Ni de la peste que acecha en las tinieblas, ni de la destrucción que asolaba al mediodía. Aquí el salmista amplía el alcance de la protección divina, mostrando que Dios protege a su pueblo tanto de peligros ocultos como de ataques evidentes. La peste que acecha en las tinieblas señala amenazas invisibles, aquellas que no podemos prever ni controlar. Representa enfermedades, tragedias o males ocultos que no escapan a la mirada del Todopoderoso. La oscuridad simboliza incertidumbre y miedo. Muchos se angustian por lo que desconocen, por lo que no pueden ver. Pero el creyente tiene la seguridad de que Dios no solo ve, sino que controla todo. Él es la luz que revela y disipa el poder de las tinieblas, trayendo paz incluso cuando no sabemos que se avecina. La destrucción que asolaba al mediodía habla de amenazas evidentes, destrucción que emerge abiertamente, sin disimulo. Son crisis, catástrofes o batallas que se ciernen sobre nosotros. Pero incluso cuando el mal se presenta de forma abrumadora, Dios promete liberación. Él es un escudo contra enemigos tanto ocultos como manifiestos. El versículo 6 nos recuerda que la protección del Señor es total. Él protege a su pueblo de las fuerzas invisibles de la noche y de los ataques directos del día. Esto revela que no hay momento ni situación que esté fuera del alcance de la gracia protectora de Dios. El enemigo puede intentar atacar en secreto o a plena vista, pero siempre encontrará la barrera de la presencia de Dios. Así, aprendemos que no debemos vivir paralizados por el miedo a lo desconocido o a lo visible. El Señor es nuestro guardián en todo momento, en todas las etapas de la vida. La plaga y la destrucción no tienen poder sobre quienes se esconden en el refugio del Altísimo. En Cristo, nuestras almas descansan en perfecta seguridad. Caerán 1000 a tu lado, y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Aquí la Biblia revela la dimensión sobrenatural de la protección divina. El escenario descrito es de guerra, de destrucción masiva, de caos absoluto. 1000 pueden caer de un lado, 10.000 del otro, pero quien confía en el Señor permanece en pie. Esto no significa ausencia de lucha, sino la seguridad de que, en medio de las batallas, la mano de Dios preserva a los suyos. El contraste es poderoso, multitudes son derrotadas y un solo justo es protegido. Esto nos enseña que la seguridad no depende de la fuerza numérica ni de las alianzas humanas, sino del favor del Altísimo. Lo que sostiene al creyente no es su propia capacidad, sino la intervención de Dios, quien coloca a sus ángeles alrededor de quienes le temen. Este versículo señala la fidelidad de Dios al proteger a sus hijos de juicios que no les corresponden. Cuando las calamidades azotan a muchos, Dios sabe distinguir y proteger a quienes se refugian en Él. Como en Éxodo, cuando la sangre del Cordero preservó a los israelitas, también la sangre de Cristo es la señal de nuestra protección eterna. La promesa, no se acercará a ti, no habla de una vida sin pruebas, sino de preservación en medio de ellas. El mal puede tocarnos por todas partes, pero no alcanzará a quienes se esconden en Dios. Esto nos da valor para afrontar momentos de crisis sin temor, sabiendo que estamos protegidos por la poderosa mano del Señor.
El Salmo 91 nos invita a descansar en la soberanía de Dios. Aunque todo se derrumbe a nuestro alrededor, aunque la inseguridad reine en el mundo, la vida de los justos se funda en promesas eternas. 1000 caerán a nuestro lado, 10.000 a nuestra diestra, pero el pueblo de Dios permanece de pie, porque su fuerza viene del Altísimo. Solo con tus ojos contemplarás y verás la recompensa de los malvados. Este versículo trae una promesa de justicia divina. El salmista afirma que los justos verán con sus propios ojos el resultado del camino de los malvados. Esto no es una invitación a complacerse en la caída de otros, sino un recordatorio de que Dios es justo y que todo mal recibirá su debido juicio. La fe cristiana se basa en esta certeza: el Señor gobierna y recompensa a cada persona según sus obras. La palabra contemplarás indica que los justos no serán participantes de la destrucción, sino meros espectadores. Mientras los malvados cosechan el fruto de su propia rebelión, quienes habitan al abrigo del Altísimo permanecen protegidos. Esto nos enseña que Dios sabe cómo separar a quienes le pertenecen de quienes rechazan su pacto. Esta recompensa de los malvados no se limita a los eventos terrenales, sino que también apunta a la eternidad. El juicio final es la gran prueba de que Dios no dejará la injusticia sin castigo. Mientras los malvados sufren las consecuencias de su decisión, los justos disfrutan de la salvación eterna en Cristo. Aquí, la justicia divina se manifiesta plenamente. Para el creyente, este versículo es un llamado a permanecer firme, sin envidiar a quienes prosperan en el error. A menudo parece que los malvados prevalecen, pero el salmista nos recuerda que su fin es inevitable. El pueblo de Dios, en cambio, tiene asegurada una vida abundante, paz y seguridad porque ha elegido confiar en el Señor. Por lo tanto, este versículo fortalece nuestra fe en la justicia del Altísimo. No necesitamos buscar venganza ni luchar por nuestra propia causa, porque el Señor es quien juzga y recompensa. Los justos permanecen seguros, mientras que los malvados cosechan lo que han sembrado. Esta es la victoria de quienes confían, ver cumplida la justicia de Dios, mientras disfrutan de la protección de sus promesas. Porque tú, oh Señor, eres mi refugio, en el Altísimo has puesto tu morada. Aquí el salmista reafirma una poderosa verdad: el Señor es el único refugio seguro. En medio de tantas opciones que el mundo ofrece como refugio, riqueza, estatus, alianzas humanas, declara que solo en el Altísimo está su verdadera morada. El refugio no es un lugar físico, sino una realidad espiritual de descanso en la presencia de Dios. Morar en el Altísimo no significa solo buscar a Dios en tiempos de necesidad, sino edificar toda la vida sobre Él. Significa elegir su voluntad a diario, andar en sus caminos y permanecer en constante comunión. Morar habla de permanencia, de intimidad continua, no de visitas ocasionales. Esta declaración es también una profesión de fe personal: tú eres mi refugio. Cada creyente debe tomar esta decisión individualmente. La fe heredada, cultural o superficial no se sostiene en tiempos de crisis. Es necesario aceptar conscientemente que Dios es el refugio de nuestra vida. Esto transforma el corazón y la manera en que enfrentamos las dificultades. El Altísimo, como nuestra morada, nos recuerda que la vida cristiana no se basa en las circunstancias, sino en las relaciones. Aunque el mundo se derrumbe a nuestro alrededor, quienes viven al abrigo del Altísimo permanecen firmes, porque su hogar espiritual es Dios mismo. Este es el lugar de descanso para el alma afligida y fortaleza para el cansado. Por lo tanto, este versículo nos enseña que la mayor seguridad no reside en lo que poseemos, sino en quien habitamos. El Señor es el refugio eterno, y quienes eligen hacer de Él su morada encuentran protección, paz y dirección. En Él, no solo sobrevivimos, sino que vivimos en plena confianza, sabiendo que estamos guardados en el corazón del Padre. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Aquí tenemos una promesa de protección completa: el mal no tendrá poder para dominar la vida de los justos.
El salmista no niega la existencia del mal, pero nos asegura que, para quienes moran en el Altísimo, el mal no podrá prevalecer. Esta es la confianza del creyente, vivir bajo la protección divina, sabiendo que nada sucede sin el permiso de Dios. Tu tienda simboliza el hogar, la familia, el espacio más íntimo de la vida. La promesa no es solo individual, sino que se extiende al hogar y a quienes están bajo nuestro cuidado. El Dios que cuida nuestras vidas también protege a nuestras familias, cubriéndonos con su gracia y rodeándonos con su cuidado. Cuando el texto dice que ninguna plaga se acercará a la tienda, señala protección contra las calamidades que podrían destruirla. En un contexto espiritual, podemos entender que el Señor guarda nuestro hogar contra las malas influencias, contra la destrucción que el enemigo intenta desatar, ya sea sobre la salud, la paz o la comunión familiar. Esto no significa la ausencia de luchas o dificultades, sino que ninguna plaga tendrá el poder de destruir lo que Dios ha puesto bajo su protección. Las tormentas pueden azotar la tienda, pero no será derribada, porque está establecida en la presencia del Altísimo. La promesa es preservación en medio de la adversidad. Por lo tanto, este versículo nos enseña a confiar en la protección divina que nos cubre a nosotros y a nuestros seres queridos. El mal puede tentar, pero no tendrá autoridad. La plaga puede amenazar, pero no prosperará. La vida de quienes moran en el Altísimo está marcada por la protección de Dios, quien guarda, libera y sostiene en todo momento. Porque Él mandará a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Este versículo revela la acción concreta de la protección divina. Dios envía a sus ángeles para proteger a cada niño. No estamos solos en las batallas de la vida, hay seres celestiales asignados para protegernos, guiarnos y librarnos del mal. La seguridad del creyente se sustenta no solo en la fe, sino también en el poder angelical enviado por Dios mismo. La expresión en todos tus caminos muestra que la protección divina es integral y continua. Ya sea en la calle, en casa, en el trabajo o en las decisiones de la vida, Dios vela por cada paso. Ningún camino es demasiado pequeño ni está fuera del alcance del cuidado de Dios. Cada decisión, cada dirección que tomamos, está rodeada de su vigilancia y amor. Reconoce que esta protección no elimina nuestras responsabilidades, sino que añade una capa de seguridad divina. Debemos andar en rectitud, confiando y obedeciendo, pero sin temor, porque los ángeles del Señor acompañan y guardan a quienes viven en comunión con Él. Es una promesa de una presencia activa y vigilante. Este versículo también refuerza la idea de que la protección de Dios es estratégica. Los ángeles no solo observan, sino que actúan específicamente para prevenir ataques, accidentes o trampas que podrían dañarnos. Es una defensa que supera la capacidad humana, recordándonos que existe un mundo espiritual que obra a favor de los justos. Así, aprendemos que morar al abrigo del Altísimo no solo nos brinda refugio, sino también escolta celestial. Dios cuida cada detalle de nuestras vidas, guía nuestros pasos y nos mantiene bajo su protección. Quienes confían en el Señor pueden caminar sin temor, sabiendo que el Creador envió a sus ángeles para garantizar seguridad y liberación en todo momento. En sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Este versículo demuestra el cuidado meticuloso de Dios por sus hijos. Los ángeles no solo nos protegen de grandes peligros, sino que también nos sostienen ante los obstáculos más pequeños de la vida. Incluso el tropiezo más pequeño se previene por la acción divina. Dios cuida cada detalle del camino de quienes confían en Él. La promesa es de apoyo. Incluso cuando enfrentamos situaciones que parecen sencillas pero que pueden desestabilizarnos, los ángeles nos levantan. Esta protección nos permite permanecer firmes, sin perder nuestro equilibrio emocional, espiritual ni físico. Nada escapa a la providencia de Dios. Tropezar simboliza debilidad, momentos de duda y dificultades inesperadas. Pero el Señor nos asegura que, incluso cuando el mal intenta hacernos caer, contamos con su apoyo.
Esto nos enseña a no depender solo de nuestras propias fuerzas, sino a confiar en la ayuda que viene del Todopoderoso. Además, el versículo destaca la presencia constante del cuidado de Dios. No es una protección ocasional, sino continua. Cada paso del creyente es vigilado y apoyado. La mano de Dios, a través de sus ángeles, nos mantiene firmes ante las dificultades y obstáculos de la vida. Así, aprendemos que nadie que confía en Dios debe temer tropiezos, pequeños o grandes. Dios nos sostiene en todo momento, incluso en los detalles más sencillos. Cada paso que damos con fe está protegido, y podemos caminar con confianza, sabiendo que el Señor nunca nos abandona. Sobre el león y la cobra pisarás, al cachorro de león y a la serpiente pisotearás. Este versículo nos habla de la autoridad y la victoria que Dios concede al creyente. El león y la cobra representan peligros poderosos, enemigos visibles y ocultos, desafíos espirituales y tentaciones. Dios promete que quienes moran en su escondite tendrán el poder de vencer estas fuerzas y permanecer firmes e invictos. Pisotear al león y a la serpiente significa no solo evitar el ataque, sino vencerlo. Es una victoria activa, otorgada por Dios, que nos da la confianza para enfrentar la adversidad con fe y valentía. La promesa es que, con Él, nada nos vencerá. El cachorro de león simboliza fuerzas más peligrosas, aquellas que parecen crecer o multiplicarse. Y, sin embargo, el creyente, protegido por el Todopoderoso, tiene la autoridad para pisotear todo lo que intente dañar su vida. Esta victoria no proviene de su propia fuerza, sino del poder de Dios que obra a través de nosotros. Además, este versículo nos recuerda que la fe transforma el miedo en dominio. Lo que antes era aterrador y amenazante se convierte en una herramienta para aprender y fortalecernos. Dios nos posiciona por encima de nuestros enemigos, dándonos la perspectiva de que ningún mal tiene la última palabra. Así, aprendemos que quienes confían en Dios no solo se protegen a sí mismos, sino que también caminan con autoridad sobre el mal. La victoria es segura para quienes moran al abrigo del Todopoderoso, porque Él fortalece cada paso y garantiza que los enemigos, espirituales o naturales, no prevalecerán. En sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Este versículo demuestra el cuidado meticuloso de Dios por sus hijos. Los ángeles no solo nos protegen de grandes peligros, sino que también nos sostienen ante los obstáculos más pequeños de la vida. Incluso el tropiezo más pequeño se previene por la acción divina. Dios cuida cada detalle del camino de quienes confían en Él. La promesa es de apoyo. Incluso cuando enfrentamos situaciones que parecen sencillas pero que pueden desestabilizarnos, los ángeles nos levantan. Esta protección nos permite permanecer firmes, sin perder nuestro equilibrio emocional, espiritual ni físico. Nada escapa a la providencia de Dios. Tropezar simboliza debilidad, momentos de duda y dificultades inesperadas. Pero el Señor nos asegura que, incluso cuando el mal intenta hacernos caer, contamos con su apoyo. Esto nos enseña a no depender solo de nuestras propias fuerzas, sino a confiar en la ayuda que viene del Todopoderoso. El versículo destaca la presencia constante del cuidado de Dios. No es una protección ocasional, sino continua. Cada paso del creyente es vigilado y apoyado. La mano de Dios, a través de sus ángeles, nos mantiene firmes ante las dificultades y obstáculos de la vida. Así, aprendemos que nadie que confía en Dios debe temer tropiezos, pequeños o grandes. Dios nos sostiene en todo momento, incluso en los detalles más sencillos. Cada paso que damos con fe está protegido, y podemos caminar con confianza, sabiendo que el Señor nunca nos abandona. Sobre el león y la cobra pisarás, al cachorro de león y a la serpiente pisotearás. Este versículo nos habla de la autoridad y la victoria que Dios concede al creyente. El león y la cobra representan peligros poderosos, enemigos visibles y ocultos, desafíos espirituales y tentaciones.
Dios promete que quienes moran en su escondite tendrán el poder de vencer estas fuerzas y permanecer firmes e invictos. Pisotear al león y a la serpiente significa no solo evitar el ataque, sino vencerlo. Es una victoria activa, otorgada por Dios, que nos da la confianza para enfrentar la adversidad con fe y valentía. La promesa es que con Él, nada nos vencerá. El cachorro de león simboliza fuerzas más peligrosas, aquellas que parecen crecer o multiplicarse. Y, sin embargo, el creyente, protegido por el Altísimo, tiene la autoridad de pisotear todo lo que intente dañar su vida. Esta victoria no proviene de su propia fuerza, sino del poder de Dios que obra a través de nosotros. Además, este versículo nos recuerda que la fe transforma el miedo en dominio. Lo que antes era aterrador y amenazante se convierte en un instrumento de aprendizaje y fortalecimiento. Dios nos posiciona por encima de nuestros enemigos, dándonos la perspectiva de que ningún mal tiene la última palabra. Así, aprendemos que quienes confían en Dios no solo se protegen a sí mismos, sino que también caminan con autoridad sobre el mal. La victoria es segura para quienes moran al abrigo del Altísimo, porque Él fortalece cada paso y garantiza que los enemigos, espirituales o naturales, no prevalecerán. Porque me ama, yo lo libraré, lo pondré en alto, porque conoce mi nombre. Aquí Dios habla directamente, demostrando su relación personal con el creyente. La protección y la liberación son el resultado del amor mutuo, quienes aman a Dios son amados por Él. Conocer el nombre del Señor no es solo repetir palabras, sino cultivar intimidad y confianza. Quienes se acercan al Altísimo son colocados en un lugar seguro, en un lugar alto, protegidos del mal. Dios promete liberación a quienes lo aman. El amor a Dios genera cercanía e intimidad, y esta relación resulta en un cuidado especial. Es como un padre que coloca a su hijo en el lugar más seguro de la casa durante una tormenta. El amor del creyente no pasa desapercibido, y Dios actúa en respuesta a esta fe. El lugar alto simboliza protección y elevación espiritual. Los justos son colocados por encima de las amenazas del enemigo, elevados en espíritu y confianza. Esta no es solo una liberación física, sino también emocional y espiritual, una garantía de completa seguridad. Entienda que conocer el nombre de Dios implica confiar en Él de forma práctica, reconociendo su soberanía y fidelidad. Esta intimidad produce liberación, seguridad y fortaleza para afrontar cualquier situación. Aprendemos que la base de la protección es la intimidad con Dios. Amar, conocer y confiar en el Señor nos coloca en una posición de liberación y victoria. Quienes caminan con Él nunca están solos, y el Todopoderoso nos asegura que el mal no dominará a quienes lo aman. Me invocará, y yo le responderé, con Él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Dios promete escuchar cada oración. El llamado del creyente no es ignorado, Él responde con atención y acción. Cuando los justos claman, Dios no solo escucha, sino que interviene, trayendo liberación y ayuda. La presencia del Señor está garantizada en la angustia, convirtiéndose en refugio y verdadero consuelo. Este versículo revela el compromiso de Dios con sus hijos. No estamos abandonados en tiempos de dificultad, sino acompañados por el Creador. La liberación divina va acompañada de glorificación, es decir, la victoria se convierte en testimonio de su fidelidad. La presencia de Dios en la angustia transforma el sufrimiento en fortaleza. Quienes son sostenidos por el Señor encuentran valor para enfrentar los problemas, sabiendo que no caminan solos. La respuesta de Dios es una promesa activa, Él actúa en el momento oportuno. Reconozcamos que la glorificación no se trata solo de bendiciones materiales, sino de reconocer y exaltar el poder de Dios en nuestras vidas. Cada liberación es una oportunidad para demostrar fe y gratitud. Por lo tanto, este versículo nos enseña a invocar al Señor en cada situación. Clamar es confiar en que Él escuchará, intervendrá y transformará nuestras dificultades en testimonios de victoria y alabanza.
Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El versículo final presenta la recompensa de la fidelidad, larga vida y la plena experiencia de la salvación de Dios. Larga vida se refiere no solo a la cantidad, sino a la calidad de una vida abundante en comunión con el Señor. Es una invitación a vivir con esperanza y propósito, sostenidos por el cuidado divino. La promesa de salvación es fundamental. Dios garantiza protección no solo en el presente, sino también en el futuro eterno. La seguridad del creyente va más allá de la vida terrenal, incluye descanso y la victoria final en Cristo. Lo saciaré significa abundancia y provisión. Dios no solo protege, sino que también satisface todas las necesidades de los justos, asegurando prosperidad espiritual y fuerza para caminar. La vida bajo su protección es plena y abundante. Este versículo concluye el Salmo con la seguridad de que el amor, la fidelidad y la presencia de Dios resultan en una vida segura, abundante y eterna. El creyente que mora en el Altísimo experimenta la plenitud de la salvación y la promesa de días largos y tranquilos. Suscríbete al canal y dale me gusta al video para ayudarnos a llevar la palabra de Dios a más personas. Por lo tanto, el mensaje del Salmo 91 es la seguridad de que quienes confían en el Señor son protegidos, amados, sostenidos y eternamente salvos por Dios. La vida de los justos está rodeada por la gracia, la fidelidad y el cuidado del Dios Altísimo. Nos vemos en el próximo video.